Y pues bueno, continuamos en este segundo Congreso Internacional de Medicina Interna, Neurología, Hematología y Reumatología y queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente expositor. Él es el doctor David Macedo. Con la temática de anemia, conozcamos el perfil de quien nos acompaña en estas jornadas de capacitación. Es especialista en hematología en el Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, Jalisco, con estancia formativa en el trasplante de progenitores hematopoyéticos del Hospital Clínic y Provincial de Barcelona, España, con una maestría en CQB y PN de la Ciudad de México y actualmente jefe de Medicina Interna del Hospital General de Morelia. Queremos darle la más cordial bienvenida al doctor David y le damos el paso para poder arrancar su conferencia. Bien, pues qué tal a todos, buenas tardes. Agradezco de antemano pues la invitación al comité organizador a este tan importante segundo Congreso Internacional de Medicina Interna, Neurología, Hematología y Reumatología. Agradezco también su amable introducción. Como ya les comentaron, mi nombre es David Macedo, soy hematólogo y actualmente me encuentro laborando en México. En este bloque de hematología pues me tocó abordar el tema de anemia y bueno, espero sea de su agrado el tema y les sea bastante provechoso. Antes de hablar de la anemia, pues tenemos que hablar un poco de algunas generalidades de fisiología de la hematopoiesis. Como sabrán, la hematopoiesis es un proceso continuo y regulado que va a incluir la renovación, proliferación, diferenciación y maduración de todas las células sanguíneas. Actualmente tenemos ya un modelo celular para su estudio y este modelo se va a basar en la biología de la célula tallo y también este modelo, además de ayudarnos a comprender un poco el funcionamiento o la fisiología de la médula ósea, nos dará la pauta también para comprender la patobiología de muchas enfermedades, entre ellas pues la anemia. El fundamento principal de la hematopoiesis pues, es la formación y el desarrollo de los componentes celulares de la sangre. Es por eso que si comprendemos un poco la hematopoiesis, sabremos, por ejemplo, la génesis de varios tipos de anemias centrales. El sistema hematopoyético pues, va a comprender no solamente a la médula ósea, también en algún momento del desarrollo y también en algunas circunstancias patológicas o fisiológicas de la vida, el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos y el timo pueden tener cierta capacidad hematopoyética. De esta manera, entonces, tenemos distintos linajes y en este caso y en este tema, por el interés que tenemos particular en la anemia, nos vamos a centrar en el linaje eritroide. Solamente como un recordatorio, la célula troncal hematopoyética tiene distintas capacidades. La primera va a ser de autorrenovación, la segunda va a ser de diferenciarse y migrar, como en el caso de un eritroblasto que se diferencia y madura hacia un eritrocito, pasa al nicho endotelial y migra a la sangre periférica. En ciertas circunstancias, por ejemplo, en una hemorragia aguda, los progenitores hematopoyéticos eritroides tienen la capacidad de expandirse e incrementar su capacidad de renovación hasta 8 veces para reponer el componente que se ha perdido, por ejemplo, en la hemorragia. Si este procedimiento en algún momento sufre algún defecto genético, la célula va a detectar como un problema fatal tener estos errores genéticos y va a desencadenar mecanismos de muerte celular programada o apoptosis. Dentro de los linajes hematopoyéticos, pues vamos a situar al linaje de los eritrocitos o glóbulos rojos, que se sitúa dentro del linaje mieloide, que a su vez del linaje mieloide deriva el linaje eritroide y los eritrocitos maduros, compartiendo linaje con los granulocitos y los megacariocitos. Y por otra parte tenemos al linaje linfoide, que va a englobar a todos los linfocitos y células dendríticas y plasmáticas. Como podrán observar en el adulto, pues la médula ósea eh, productora se va a centrar sobre todo en el esqueleto axial y la parte proximal de los huesos largos. Esta sería una imagen de cómo se vería una médula ósea en una biopsia que realizamos en el contexto de distintas enfermedades. Y aquí vean cómo se estructura en la diáfisis proximal de los huesos largos en la parte que vemos aquí denominada nichos hematopoyéticos. Como podrán ver entonces, en este modelo jerárquico de la hematopoiesis, podemos situar a los eritrocitos dentro de un linaje mieloide que deriva de un progenitor común mieloide y a su vez este progenitor común mieloide deriva de una célula pluripotente hematopoyética, la cual derivará de una célula tallo o troncal hematopoyética. Vean entonces como de una célula adulta vamos a tener como antecesor a un precursor, el antecesor de un precursor es un progenitor y el papá de todos estos
elementos celulares, pues será una célula tallo o una célula troncal. No nos vamos a meter mucho en esto de la regulación de la hematopoiesis, solamente de esta diapositiva quiero que presten particular atención a la hormona que va a estimular a los progenitores eritroides, que es la eritropoyetina. Un poco más adelante veremos su fisiología, también para ir comprendiendo un poco su papel en algunos mecanismos fisiopatológicos de la anemia. Para hablar de anemia, pues también tenemos que hablar un poco de la estructura y función del eritrocito. Esta clase en la formación como hematólogo nos toma inclusive 2 o 3 horas porque la fisiología del eritrocito es muy compleja. El objetivo de la clase del día de hoy pues solamente es puntualizar algunos aspectos muy importantes de esta célula pues que es tan especializada y que nos sigue sorprendiendo porque tiene mecanismos fisiológicos bastante complejos. Se definen como células maduras de la serie roja, tienen una vida media de 120 días y se encuentran en una concentración entre 3.9 a 6.5 por 10 a la 12 por litro. Esto va a variar según la edad, el sexo y la altitud a la cual nos encontremos sobre el nivel del mar. A pesar de que son células no nucleadas y que no contienen organelos, pues tienen una maquinaria celular exquisitamente compleja. Además de su función principal, que es funcionar como un reservorio de hemoglobina, tienen esta forma discoide y bicóncava en la cual su citoplasma es bastante redundante y esto pues le va a permitir una gran deformabilidad y una resistencia a las fuerzas de cizallamiento. Además de esta estructura membranal, existe un andamiaje que soporta en la parte citoplasmática a esta membrana citoplasmática y este es el citoesqueleto. Este citoesqueleto, pues también además de conferirle esta capacidad de resistir a estas fuerzas de cizallamiento, de deformarse al pasar por la microvasculatura y por el sistema retículo endotelial, pues también va a ser fundamento importante de algunas patologías que nos causan anemia, como las esferocitosis hereditarias, por ejemplo. Las funciones pues, del eritrocito, ya conocerán la más importante, funcionar como un reservorio de hemoglobina y transportar oxígeno, pero también van a tener algunas funciones, sobre todo como amortiguadores, porque recuerden que también esta hemoglobina, al ser una proteína, puede funcionar como un buffer. Dentro del desarrollo de la eritropoiesis es importante destacar algunos puntos claros. Recuerden que de la célula madre, pues vamos a tener un estímulo que va a desencadenar que esta célula madre se vaya a comprometer a un linaje. Primero a un linaje mieloide y posteriormente este linaje mieloide se va a diferenciar a un linaje eritroide. ¿De qué va a depender? Sabemos que quien va a orquestar esta diferenciación, quien va a determinarle a la célula madre en qué se va a diferenciar, van a ser las citocinas. Y en primera instancia tenemos al factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, que junto con la interleucina 3 le dará la señal a la célula troncal para que se diferencie en un progenitor eritroide temprano. El factor decisivo y más importante, y aquí el protagonista de toda esta gráfica será la eritropoyetina, ya que la eritropoyetina va a permitir que este progenitor eritroide temprano se diferencie a progenitores eritroides tardíos y de esta manera se comprometa ya a madurar en un proeritroblasto que al sufrir un proceso de hemoglobinización y enucleación va a darnos origen a los glóbulos rojos o eritrocitos maduros. Todo este proceso está íntimamente regulado por la eritropoyetina, pero la eritropoyetina no es otra cosa que un reflejo de un estado fisiológico en el organismo. Y si ya dijimos que una de las funciones principales del eritrocito es transportar oxígeno, pues obviamente esta eritropoyetina va a ir de la mano con la concentración corporal de oxígeno. Tenemos un sensor de oxígeno que se va a encargar de detectar la concentración de oxígeno en sangre y esto pues va a depender de varios factores. La concentración de oxígeno o la concentración plasmática de oxígeno, para ser más exactos, puede variar con la cantidad de oxígeno atmosférico, la volemia del paciente, la función cardiopulmonar, la concentración de hemoglobina y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. No va a ser lo mismo mi concentración de oxígeno, yo que vivo a una altitud aproximada de 2000 metros sobre el nivel del mar, así subo la cordillera de los Andes. No es lo mismo en mi nivel de oxígeno cuando yo pierdo volumen por una hemorragia aguda, cuando yo tengo una patología pulmonar o una enfermedad, por ejemplo, pulmonar obstructiva crónica, un infarto agudo al miocardio, cuando mi hemoglobina baja por alguna circunstancia como una leucemia aguda, o bien también cuando se echan a andar mecanismos compensadores. Todo esto entonces va a repercutir en el flujo sanguíneo y la oxigenación renal
y este sensor de oxígeno que se encuentra en estas células renales. Estas células renales, a su vez, también pueden estar ayudadas de una célula peritubular renal, como es el hepatocito, y juntas, tanto el hepatocito como la célula peritubular renal funcionan como este sensor de oxígeno para estimular la secreción de eritropoyetina. La secreción de eritropoyetina entonces va a incrementar la afinidad que pueda tener este progenitor eritroide por más eritropoyetina y va a disminuir su tiempo de maduración y va a ayudar a expandir este compartimiento eritroide. En algún momento yo aumento la masa eritrocitaria, con lo cual voy a aumentar la concentración de oxígeno y de esta manera hay un feedback negativo y se deja de producir eritropoyetina. Esto no es así, por ejemplo, en el paciente que tiene una enfermedad renal crónica, en el cual además de que tenga una concentración de oxígeno, pues requerirá de una concentración adecuada de eritropoyetina, que en su caso es deficiente, y es por eso que el enfermo renal tendrá anemia. Otro mecanismo importante que tenemos que resaltar para hablar de las anemias, pues es esta síntesis de hemoglobina en el eritroblasto. El eritroblasto, pues, es una célula nucleada que tiene escaso citoplasma y que a medida que va madurando va a ir acumulando en su citoplasma hemoglobina y posteriormente va a sufrir una enucleación y al perder el núcleo, pues va a tener ya esta morfología característica de un hematín maduro. Para lograr la síntesis de esta hemoglobina, pues requerirá, además de hierro, de cadenas de globina para formar estos tetrámeros que se conocen como el grupo hemo. El grupo hemo se va a conjugar con estos tetrámeros de globinas, que generalmente son 4 globinas, 2 alfa y 2 beta en la hemoglobina A1 normal del adulto. Estas 4 globinas o este tetrámero conjugado con sus respectivos 4 grupos hemo van a formar ya la molécula madura de hemoglobina. Y esta acumulación progresiva de las cadenas de globina pues va a condicionar la maduración de nuestro proeritroblasto y recordando que el 97% de la hemoglobina normal en el adulto va a ser una hemoglobina A compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Puede haber un pequeño porcentaje de hemoglobina A2 que en lugar de tener 2 cadenas beta se sustituyen por 2 cadenas delta y un pequeño porcentaje de hemoglobina fetal que se compone de 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. A diferencia de las hemoglobinas adultas, la hemoglobina fetal tiene una mucha mayor afinidad por el oxígeno, lo cual le confiere esta característica importante en el desarrollo porque está compitiendo pues con el oxígeno materno. Las alteraciones en las cadenas de globinas o la deficiencia de alguna de las cadenas de las globinas nos va a condicionar un tipo de anemia hemolítica hereditaria que son las talasemias. Otra cosa importante también es hablar del metabolismo del eritrocito. Una célula sin núcleo podríamos pensar que carece de muchos mecanismos epigenéticos o regulatorios que le ayuden a sobrevivir. Sin embargo, el eritrocito ha logrado solventar esta carencia de núcleo con vías metabólicas bastante complejas. El requerimiento de ATP pues, va a ser esencial para el funcionamiento del eritrocito porque además de proporcionarle energía, le va a permitir mantener un metabolismo oxidativo mediante la glicólisis. Al eritrocito lo que le conviene es mantener un estado reducido porque la hemoglobina oxidada tiende a ser inestable, se precipita y puede dañar potencialmente toda su estructura, desde el citoesqueleto hasta la membrana. Es por eso que el eritrocito va a estar generando moléculas de NADPH, que es el glutatión, que va a evitar la oxidación de los sulfidrilos de la hemoglobina y con esto va a evitar que ésta se oxide y se precipite. Y también el eritrocito va a producir una sustancia que es muy importante, que es el 2,3-bifosfoglicerato o difosfoglicerato, como la quieran llamar, la cual va a ser esencial para regular su afinidad por el oxígeno. Recuerden que en algún momento el eritrocito tiene que aumentar su afinidad por el oxígeno en el capilar pulmonar para captarlo del aire atmosférico y a nivel de la microcirculación tiene que disminuir esa afinidad para poder ceder el oxígeno a los tejidos y esto lo logra mediante el 2,3-difosfoglicerato. Ya dijimos que la eritropoyetina va a ser la hormona más importante para el desarrollo de los eritrocitos porque propicia la proliferación de los eritroblastos, incrementa la cantidad de reticulocitos, acorta su tiempo de maduración y la hipoxia pues será su principal estímulo. Finalmente, aquí en el ciclo de la vida de los eritrocitos es importante recordar que la mayor parte del hierro
que se encuentra dentro de los eritrocitos junto con las cadenas de globina. El hierro, recuerden que se encuentra dentro del grupo M, pues va a ser reciclado. Una vez que el eritrocito cumple su periodo de vida de 120 días, llega al sistema retículo endotelial, donde los eritrocitos son escindidos o son lisados mediante las células que se encuentran aquí en el sistema retículo endotelial. Es engullido por los macrófagos se van a encargar de desdoblar los componentes del eritrocito, principalmente en grupo M y en globinas. Las globinas van a degradarse en aminoácidos y van a ser reutilizados. El grupo M, a su vez, va a ser degradado en las globinas que se convierten en biliverdinas y el hierro, que es transportado por la transferrina y es almacenado en forma de ferritina para también ser reciclado nuevamente. Las biliverdinas, que son el metabolito de las cadenas de globina, igual en el hepatocito se pueden metabolizar a bilirrubina. La bilirrubina va a llegar a un ciclo enterohepático en el cual pasa al intestino delgado, es degradada por bacterias en urobilinógeno, el cual es excretado por el riñón en forma de urobilina. Otra parte es degradado en estercobilina, que es desechada a través de las heces. Y como recordarán entonces, el hierro reciclado pasa nuevamente al sistema hematopoyético para formar nuevos eritrocitos. Es por eso que, por ejemplo, en un paciente que tiene una pérdida hemática crónica, una paciente que tiene un sangrado uterino anormal, un paciente que tiene una hemorragia digestiva alta, vamos a tener en poco tiempo una deficiencia de hierro. El 98% del hierro que utilizamos para formar nuevos eritrocitos viene del reciclaje. Entonces, si yo tengo una hemorragia aguda, estos eritrocitos que pierdo nunca van a entrar al ciclo del reciclaje y yo voy a tener una deficiencia absoluta del mineral. Entrando ya de lleno al tema de la anemia, podemos definir a la anemia como una disminución de la masa eritrocitaria o una disminución del volumen de hematíes, y esto generalmente lo medimos por parámetros indirectos como el hematócrito, el número de hematíes o la concentración de hemoglobina. Generalmente el valor que tomamos más en cuenta por practicidad y por confiabilidad es la concentración de hemoglobina. La anemia pues es uno de los problemas más frecuentes de salud a nivel mundial. Hasta 30% de la población puede experimentar anemia en algún momento de su vida. El 50% de la anemia será por deficiencia de hierro y esto sobre todo se va a asociar a países en vías de desarrollo. Y esta incidencia del 30% puede ser tan alta, sobre todo en mujeres en edad reproductiva, en las cuales puede subir hasta un 55%, es decir, casi cada 6 de 10 mujeres en el mundo, en algún momento de su vida van a tener anemia o van a tener deficiencia de hierro, ya que esta es la anemia más frecuente en el sexo femenino. Y esto pues se debe principalmente a pérdidas menstruales. Al momento yo de interpretar un valor de laboratorio, tengo que tener siempre en cuenta que este valor puede ser no del todo confiable, puede tener una causa dilucional, anemia que yo estoy viendo en un valor de laboratorio y el paciente en realidad no tener anemia. Un error tan frecuente como tomar, por ejemplo, la muestra del brazo en el que el paciente está canalizado. Por el contrario, yo puedo tener un valor falsamente normal o elevado de hemoglobina porque el paciente se encuentre hemoconcentrado, por ejemplo, en el caso de la deshidratación. Es por eso que yo también, además de valorar siempre el parámetro de laboratorio, tengo que hacer una clínica o una anamnesis adecuada en mi paciente. Como les comentaba entonces, el valor más importante para definir a la anemia serán los niveles de hemoglobina. La OMS define la anemia con un nivel de hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro en mujeres y menor a 13 gramos por decilitro en hombres, o un hematócrito por debajo de 35 o 40% respectivamente. Recordar que la vida media de un hematíes son 120 días y ya de acuerdo a los niveles de hemoglobina, la OMS también nos va a determinar grados. De forma arbitraria, recuerden que los niveles de hemoglobina en hombres y mujeres serán diferentes e inclusive estos valores pueden modificarse de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar. Es por eso que es importante que siempre tomen sus valores de referencia de acuerdo a la altitud en la que se sitúan ustedes y sus pacientes. Entonces, ya la clasificación de la OMS de forma general nos define a la anemia en 4 grados, que van en números romanos del 1 al 4, con un valor de 10, entre 10 y 13 miligramos, entre 8 y 9.9, entre 6 y 7.9 y menor a 6 miligramos de cilindro. ¿Vale? Entonces, las
las pérdidas van a ser la etiología más frecuente de la anemia. La disminución en la producción de hematíes puede ser también una causa importante y el exceso de destrucción, que sería el paradigma sobre todo de las anemias hemolíticas. Entonces yo puedo clasificar a mis anemias en uno o más de estos tres grupos para definir su etiología y esto también me puede dar el parteaguas para iniciar su estudio. Obviamente, antes de definir la anemia, pues tenemos que conocer algunos valores normales de la biometría hemática para yo poder comenzar a hacer una anamnesis adecuada y poder llegar a un diagnóstico de sospecha del tipo de anemia a la cual me estoy enfrentando. Recordar valores normales de hemoglobina. Recordar también que en las embarazadas por cuestiones dilucionales y también por cuestiones carenciales se considera un valor normal hasta 11 gramos por decilitro. Y ya después empezaremos a estudiar la anemia con los índices eritrocitarios. Se denominan índices eritrocitarios debido a que los medimos de forma indirecta. Tanto la hemoglobina como el hematócrito se miden de forma directa y el resto se calculan. El volumen corpuscular medio, cuya fórmula para calcularlo está aquí, esto pues no lo tenemos que hacer ya nosotros, lo hace de forma automatizada el citómetro, pero es importante que conozcan que se calcula de forma indirecta, pues se va a definir como el tamaño promedio de los eritrocitos. El tamaño normal o promedio de los eritrocitos va a oscilar entre los 80 y 100 femtolitros. Por debajo se van a denominar eritrocitos microcíticos, por encima de este tamaño, eritrocitos macrocíticos. La cantidad de hemoglobina promedio de los eritrocitos también va a ser un valor importante que se mide de forma indirecta y oscila entre los 27.5, perdón, y 33.2 picogramos por célula. Por debajo de este valor se considera que el eritrocito es hipocrómico, por encima de este valor se considera que el eritrocito es hipercrómico. El conteo de reticulocitos, que son el precursor inmediatamente anterior al eritrocito maduro, que nos habla de la capacidad regenerativa de la médula ósea, es de 1 a 2%. Generalmente, cuando yo tengo suficientes elementos para regenerar la eritropoiesis, por ejemplo, un paciente sano que por lo demás no tiene ningún problema y sufre un accidente en el cual pierde 500 mililitros de sangre, bueno, su médula ósea va a ser perfectamente capaz de compensar esta pérdida, va a incrementar la secreción de eritropoyetina, va a incrementar la producción de hematíes y eso se va a reflejar en un incremento en los reticulocitos. Por el contrario, un paciente que tiene un problema en médula ósea, como una anemia plástica, que es incapaz de regenerar a los eritrocitos, va a tener un valor por debajo del 1% de reticulocitos y esto se considera entonces una anemia arregenerativa, en contraste con el ejemplo que les puse del paciente con hemorragia aguda, el cual tiene una anemia regenerativa. El ancho de distribución eritrocitaria o RDW es la variación en forma y tamaño que tienen los eritrocitos. No tiene que haber más de un 11.5 a 14.5 de variación en el tamaño de los eritrocitos. Una anemia característica con un RDW elevado, o sea que hay mucha variación en forma, tamaño de los eritrocitos, es la anemia por deficiencia de hierro. Y esto es porque el hierro no se distribuye de forma homogénea en la médula ósea y algunos eritrocitos son pequeños, otros son medianos, otros son extremadamente pequeños y esto nos da una variación en el RDW. Entonces, con un valor tan sencillo como el volumen corpuscular medio, podemos clasificar a nuestras anemias en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Dentro de las microcíticas, las más importantes son aquellas que se producen por disminución de la superficie de membrana porque falta algún sustrato, como la anemia por deficiencia de hierro, o alteraciones en el grupo hemo como las porfirias o alteraciones en las globinas como las talasemias. Las anemias normocíticas, la más común por excelencia es la anemia por trastorno crónico y dentro de las anemias macrocíticas, la más característica va a ser aquella por disminución de B12 y folatos, que es la anemia megaloblástica, aunque también el síndrome mielodisplásico también muy característicamente puede causar una anemia macrocítica. Entonces, como les comentaba, la hemoglobina corpuscular media va a ser la cantidad de hemoglobina relativa en el hematíe y esta me va a ayudar a clasificar a mi anemia como microcítica, hipocrómica, normocrómica o hipercrómica. ¿Sale? Tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es muy parecida a la hemoglobina corpuscular media, no tan utilizable como el valor anterior. Tenemos el recuento de reticulocitos, que ya comentábamos, que me va a ayudar a clasificar a mi anemia en regenerativa o arregenerativa.
Podemos determinarlo por un recuento directo, se hace una tinción supravital como la que ustedes ven aquí en pantalla, y esto que ven aquí teñido no es otra cosa que el material nuclear remanente, que es RNA, que queda dentro del hematíe. Todo esto es maquinaria celular que el eritrocito va perdiendo. Recuerden que la función principal del eritroblasto al madurar es sintetizar hemoglobina, y esta hemoglobina comienza su síntesis en la traducción de un gen que está en el núcleo, y posteriormente pasa al retículo endoplásmico, donde hay gran cantidad de RNA mensajero. Lo que ven aquí pues no es otra cosa que RNA mensajero remanente, que este reticulocito todavía no pierde porque no ha madurado completamente. Se puede hacer también un recuento automatizado y se va a expresar en porcentaje sobre el número de eritrocitos, o sea, nos dan un porcentaje relativo al número total de eritrocitos. El valor absoluto en ocasiones no es confiable, sobre todo cuando el paciente tiene anemia, y es por eso que tenemos que hacer un índice reticulocitario o unos reticulocitos corregidos que se calculan multiplicando los reticulocitos obtenidos en porcentaje por el hematocrito del paciente sobre un hematocrito de referencia para la edad y sexo. Y ese es el valor que vamos a tomar en cuenta para determinar si mi anemia es regenerativa o arregenerativa. Entonces, si yo tengo una respuesta medular adecuada, el paciente tendrá reticulocitosis o policromatofilia en sangre periférica. Si yo veo un frotis de sangre periférica sin esta tinción de azul de metileno, aún así yo puedo distinguir los hematíes maduros de un reticulocito, y esto es porque el reticulocito tiene una coloración más azurófila que se denomina policromatofilia. La producción reticulocitaria aumenta debido a que se acorta el tiempo de maduración y se alarga el tiempo en que los precursores permanecen en sangre periférica. De esta manera es por eso que cuando yo tengo una anemia regenerativa va a incrementar la cantidad de reticulocitos en sangre periférica. Y recuerden, muy importante, siempre tomar en cuenta el valor de reticulocitos corregido. Como les comentaba, el ancho de distribución eritrocitaria es la variación que hay en la forma y tamaño de eritrocitos. Vean cómo en este frotis podemos corroborar que la mayor parte de los eritrocitos tienen un tamaño y forma más o menos similar. En esta otra gráfica aquí vemos la basofilia que les comentaba, la policromatofilia. Aquí podríamos identificar varios reticulocitos. Tenemos eritrocitos pequeños y eritrocitos medianos, algunos con tamaño normal. Entonces, toda esta variación se va a traducir en un ancho de distribución eritrocitaria pues más grande o mayor, ¿sale? Entonces, un RDW elevado va a denotar anisocitosis, y lo que les comentaba que lo característico de un ancho de distribución elevado con un volumen corpuscular bajo va a ser una ferropenia. Si este ancho de distribución está normal, esto nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial entre una anemia ferropónica y una talasemia. ¿Por qué el ancho de distribución está normal en una talasemia? Recuerden que una talasemia es una patología que altera a las cadenas de globina. El eritrocito no tiene suficientes globinas, por lo tanto se queda pequeño porque no alcanza a acumular una cantidad suficiente de hemoglobina. Sin embargo, este error se encuentra en todos los eritrocitos, por lo tanto, todos los eritrocitos son pequeños y tienen un tamaño similar. Lo que les comentaba en la anemia ferropénica es que el eritrocito no alcanza a acumular suficiente hemoglobina, pero esto no es homogéneo. Hay sitios en la médula ósea donde hay mejor acceso que otros, y es por eso que tenemos toda esta variedad de formas y tamaños en los eritrocitos. En ocasiones, para estudiar la anemia puede ser necesario realizar un frotis de sangre periférica. Esto nos va a ayudar a definir la morfología del eritrocito, definir alteraciones en su color y en su tamaño, confirmar los índices eritrocitarios que nos reporta el laboratorio, y en algunos casos encontrar algunas otras pistas. Si yo encuentro, por ejemplo, precursores eritroides, que lo normal es que no estén en sangre periférica, como los eritroblastos o los normoblastos, pues puedo hablar ya de sospecha de alguna anemia hemolítica, de que mi médula ósea esté infiltrada por una leucemia o alguna otra patología. Si se acompaña de precursores de granulocitos, esto ya se denomina un síndrome leucoritroblástico, y frecuentemente tendré que estudiar la médula ósea para descartar que haya alguna patología primaria de la misma. Y obviamente ya al estudiar las demás células, que son las células nucleadas como la serie blanca y las plaquetas, puedo yo inferir alguna otra patología, ¿sale?
Entonces ya puedo, yo con el estudio de una anemia, por ejemplo, sospechar de una leucemia y en el frotis de sangre periférica confirmar mi sospecha e ir a estudiar la médula ósea. Otras alteraciones, por ejemplo, la hipersegmentación de neutrófilos, cuando se habla de una anemia por deficiencia de folatos B12, que es la anemia megaloblástica. Entonces, ya entrando en las tres causas más importantes de anemia, vamos a ir desglosando algunas de las más comunes en estas tres categorías. La primera categoría son los defectos en la producción de hematíes. Recordemos que el eritrocito vive aproximadamente 120 días. Si mi médula ósea deja de producir completamente eritrocitos, más o menos va a disminuir 10% de la cantidad o de la masa total de eritrocitos en una semana. O sea, un paciente que tiene 12 de hemoglobina puede inclusive disminuir 1.2 gramos de hemoglobina en una semana a pesar de que no tenga pérdidas visibles. Y también esto repercute en el conteo de reticulocitos. De las anemias por defectos en la producción tenemos dos grandes grupos. Si tenemos una anemia microcítica, siempre vamos a pensar en ferropenia o en algún defecto congénito en la síntesis de globina, que son las talasemias, que sean los dos tipos de anemia microcítica por defecto de la producción más comunes. En el caso de anemia por defectos en la producción macrocítica, la más común será una deficiencia de B12 o folato, que es la anemia macrocítica o megaloblástica, que esta nos va a dar esta característica de macrocitosis porque hay un defecto en la síntesis del ADN. Vean ustedes cómo entonces estudiar células nucleadas nos puede dar algunas pistas. Aquí les pongo solamente frotis de sangre periférica normales. Tenemos aquí un neutrófilo, tenemos aquí un monocito, un linfocito activado, un eosinófilo y aquí tenemos un basófilo. Ahora bien, yo ya estudiar la morfología detallada de mis eritrocitos, pues me puede dar algunas pistas acerca de la patología de la anemia. Comentamos que la hipocromia va a ser característica sobre todo de las anemias ferropénicas. Anemias regenerativas se acompañan de policromasia o policromatosis, que son los reticulocitos. Puedo ya tener algunas formas de eritrocitos que podemos caracterizar o asociar a algunas enfermedades. Voy a mencionar solamente algunos. Las células endianas se asocian a las talasemias, los esferocitos se asocian a las esferocitosis hereditarias, lo mismo que los ovalocitos, hay ovalocitosis hereditaria. Las anemias por células falciformes pues tienen esta característica forma en os, la célula falciforme. Los esquistocitos se asocian particularmente a las microangiopatías como las PTTs. Las células en lágrima se van a asociar sobre todo a la mieloptisis. Tenemos formación de cristales como las hemoglobinas SC o las hemoglobinas C. El fenómeno de Rouleau, que es muy característico de las gamapatías como los mielomas múltiples. Serían como las morfologías más características de algunas enfermedades para no meternos por cuestiones de tiempo en cada una de ellas. Entonces, como les comentaba, dianocitos generalmente se van a asociar a las talasemias característicamente. Esferocitos a la esferocitosis hereditaria. Los drepanocitos o las células falciformes, lo que les comentaba, se van a asociar a la hemoglobinopatía S o a la anemia de células falciformes, que son sinónimos. Esquistocitos a las anemias microangiopáticas como la púrpura trombocitopénica trombótica. Dacreocitos a una mielofibrosis primaria o a una infiltración o mieloptisis y el rulo que ya les comentaba, a mieloma o macroglobulinemia, que son las gamapatías monoclonales. Serían como los más característicos y los más distintivos que vale la pena resaltar. Tenemos también algunas inclusiones de eritrocitos, por ejemplo, el punteado basófilo, que es característico de los síndromes mielodisplásicos, de las talasemias o de la intoxicación por plomo. Los cuerpos de Howell-Jolly, que son sobre todo característicos en un paciente que es post-esplenectomizado. En ocasiones, inclusive en el frotis de sangre periférica, puedo encontrar parásitos intracelulares. Y los cuerpos de Heinz se asocian sobre todo a enzimopatías como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué otras herramientas tengo, además de la biometría hemática que ya hablamos de su semiología y del frotis de sangre periférica que ya hablamos un poco de la morfología de los eritrocitos? Bueno, ya con esta sospecha que yo pueda tener de alguna etiología específica de la anemia, voy a pedir estudios de extensión y es importante que esto no sea una receta de cocina. Yo no le voy a pedir a un paciente toda esta lista de estudios que estoy aquí mostrándoles en la diapositiva.
Yo tengo que ir orientando mi diagnóstico desde la semiología de mi biometría hemática, desde lo que viene el frotis de sangre periférica y la clínica de mi paciente. De acuerdo a mi sospecha diagnóstica, entonces, yo puedo solicitar un perfil de hierro, niveles de vitaminas, pruebas de función renal y hepática, pruebas de hemólisis indirecta como la DHL, un perfil tiroideo, un perfil de coagulación, un test de CUM si yo sospecho de una anemia hemolítica, lo mismo que una aptoglobina, una epsidina si yo sospecho de una anemia inflamatoria, ¿sale? Pero no voy a pedir de rutina a todos los laboratorios. Pruebas más específicas, por ejemplo, la resistencia globular osmótica que me ayuda a diagnosticar las esferocitosis, las electroforesis de hemoglobinas que me ayudan a diagnosticar hemoglobinopatía S o las talasemias, la determinación de enzimas eritrocitarias que me ayudan en el diagnóstico de las enzimopatías como la deficiencia de piruvato quinasa o de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pruebas de estabilidad de la hemoglobina al calor y al isopropanolol, la hemoglobinuria y la hemosideruria, niveles de eritropoyetina, análisis de ADN o estudios de citometría de flujo, como por ejemplo cuando estoy sospechando de una hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, ya esta diapositiva son estudios aún más especializados. Entonces, en el orden jerárquico de los estudios, siempre me voy de lo más sencillo a lo más complejo, solicitando primero una hemoglobina, posteriormente ver el frotis de sangre periférica, posteriormente estudios generales que me orienten también alguna causa, y ya con una sospecha específica, pues ahora sí echar mano de las pruebas especiales o de las pruebas moleculares o de citometría, esto por también el coste que estas puedan llegar a tener. En casos muy seleccionados, yo diría que a lo mejor 2 o si acaso 3 de cada 10 anemias, voy a hacer un estudio morfológico de la médula ósea. Sobre todo cuando yo no tengo una certeza diagnóstica de la etiología de mi anemia y yo quiero también descartar alguna patología primaria de la médula ósea como un síndrome mielodisplásico, una leucemia aguda, una infiltración por alguna otra patología a la médula ósea. Yo a la médula ósea le puedo realizar varios estudios. El que ven aquí ejemplificado es una tinción de Peirce, en la cual yo estoy tiñendo las reservas de hierro. Esta tinción de Peirce es el método más sensible y específico para determinar las reservas de hierro del organismo, pero al ser un estudio invasivo no lo utilizo para determinar reservas de hierro de forma sistemática. Siempre voy a echar mano del perfil de hierro, especialmente de la ferritina, pero por ejemplo es útil cuando yo estoy estudiando los síndromes mielodisplásicos. Recordarán que el síndrome mielodisplásico tiene una variedad que son sideroblastos en anillo. Y aquí pueden ver un sideroblasto en anillo, que no es otra cosa que un eritroblasto que tiene hierro en todo su alrededor. La presencia de un porcentaje importante de sideroblastos en anillo, pues me va a ayudar a clasificar a este síndrome mielodisplásico con esta clasificación de la FA. Siempre, siempre, les repito esta diapositiva, hay que tener en mente estas 3 casillas y yo siempre podré englobar a mis anemias en una de estas 3 categorías. Vamos a hablar algunos ejemplos de cada una de ellas. Anemias por defectos en la producción, pues van a ser aquellas hiporregenerativas que se caracterizan por reticulocitopenia, ¿sale? Y como ya dijimos cuando hablamos del volumen corpuscular medio, el volumen corpuscular medio nos va a ayudar a orientar la causa de estas anemias. Anemias regenerativas microcíticas, siempre pensar en deficiencia de hierro. Macrocíticas, siempre pensar en deficiencia de B12 o folatos, que son las anemias megaloblásticas. Dentro de las anemias con respuesta medular adecuada, que son aquellas que se presentan con un incremento en los reticulocitos o reticulocitosis o policromatofilia, como lo quieran denominar, son sinónimos, pues van a ser anemias en las cuales el defecto no está en la producción, puede ser ya sea en las pérdidas o destrucción de los hematíes. El ejemplo clásico pues van a ser las anemias hemolíticas. De esta manera, si yo determino el índice de producción reticulocitario o los reticulocitos corregidos, yo ya puedo clasificar a esta anemia como regenerativa y ya buscar algunas causas como hemólisis. ¿Cómo busco intencionadamente hemólisis? Solicitando bilirrubinas, solicitando DHL, solicitando aptoglobinas. Y de esta manera, yo al comprobar la hemólisis, estaré orientando mi diagnóstico hacia una anemia hemolítica autoinmune. Dato clave de estas anemias también es el volumen corpuscular. Generalmente son anemias normocíticas, normocrómicas. En algún momento, como les comentaba, el organismo puede echar mano de algunos mecanismos compensadores. Y es por eso que yo, si estoy estudiando a un paciente con una anemia crónica,
no voy a tener la misma clínica a si estudio a un paciente con una anemia aguda. Les pongo un ejemplo, un paciente que vive con un síndrome mielodisplásico, que está acostumbrado a tener una hemoglobina de 7, va a llegar al consultorio sin taquicardia, no va a desaturar, el paciente va a estar perfectamente asintomático, probablemente no va a poder hacer actividades extenuantes como correr un maratón, pero en su vida normal, en su vida diaria, va a estar completamente compensado. Y esto es porque esta anemia que él presenta se ha o ha evolucionado o se ha instaurado de forma muy paulatina. Caso contrario, un paciente que inclusive siendo joven sufre una fractura expuesta de fémur y pierde aproximadamente 1,5 litros de sangre. Este paciente en agudo va a estar taquicárdico, va a estar diaforético, va a desaturar, y esto es porque el inicio de la anemia, a pesar de su buena reserva metabólica, pues fue muy abrupto y no se han llevado a cabo todavía estos mecanismos compensadores. ¿Cuáles son estos mecanismos compensadores? El primero de ellos va a ser el incremento de la capacidad de hemoglobina para ceder oxígeno. Es decir, con poca hemoglobina, yo voy a ser capaz de cederle más oxígeno a los tejidos, y esto se traduce en una desviación de la curva de la hemoglobina hacia la derecha. El el orquestante principal de este mecanismo compensatorio, ya se los había mencionado, es el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, este 2,3-difosfoglicerato, ante condiciones de hipoxia, de acidemia, de hipovolemia, va a facilitar que esta hemoglobina ceda más fácilmente el oxígeno a los tejidos, precisamente para revertir este estado de hipoxia, este estado de acidemia, que ya dijimos que también es un buffer la hemoglobina, y de esta manera tratar de compensar el agudo, ¿vale? Otro mecanismo compensatorio es la redistribución del flujo sanguíneo hacia los tejidos más sensibles a la hipoxia, que son principalmente el cerebro, el corazón y el tejido renal. ¿Cómo se va a traducir clínicamente esto? Pues ustedes a un paciente con anemia lo van a ver pálido, y esto es porque la microcirculación capilar a nivel cutáneo se va a contraer o se va a constreñir, y esto es porque la piel pues no es un tejido vital. Esto va a ayudar a que el flujo se redistribuya hacia órganos vitales, pero yo clínicamente voy a observar que mi paciente está pálido, está frío, ¿vale? Otro mecanismo compensatorio que va de la mano de esta redistribución del flujo es un aumento en el gasto cardíaco. Este efecto de bomba del corazón, entonces, va a ayudar que con un menor volumen, al aumentar el gasto cardíaco, yo pueda eficientar esta distribución del flujo sanguíneo a los órganos hipóxicos. Y el aumento de la eritropoyesis, que ya dijimos que está desencadenado por los sensores de hipoxia, que van a desencadenar la secreción de eritropoyetina, y la eritropoyetina va a acortar el tiempo de maduración de los hematíes para también aumentar la tasa de liberación de eritrocitos a la sangre periférica. Esta compensación no va a ser igual en todos los pacientes. Yo les puse un ejemplo de un paciente joven con una hemorragia aguda y un paciente añoso con síndrome mielodisplásico. Entonces, ese es un estado muy importante, ya que la edad y el estado cardiovascular es decisivo en qué tanto puede un paciente compensar una anemia. La velocidad de la instauración, también ya les comenté, no es lo mismo un paciente con síndrome mielodisplásico de 10 años de evolución a una anemia aguda que se presenta en cuestión de horas o minutos. El grado de reducción de la capacidad de transporte y liberación, la intensidad de la disminución de la hemoglobina. Obviamente no es lo mismo que yo compense una pérdida de 2 gramos de hemoglobina a que yo compense una pérdida de 5 gramos de hemoglobina, y es por eso entonces que yo siempre en la evaluación de mi paciente debo individualizar, ¿sale? Entonces aquí ya están englobados los mecanismos compensatorios que yo les comentaba: desviación hacia la derecha de la curva de disociación, descenso del pH y un aumento del 2,3-bifosfoglicerato, que me va a ayudar a liberar más oxígeno y revertir la acidemia. La redistribución del flujo sanguíneo a órganos blancos, con a la par un aumento del gasto cardíaco, la secreción de eritropoyetina, esto es por el factor inducible por hipoxia 2-alfa, que aumenta la secreción de eritropoyetina y puede aumentar la eritropoyesis hasta 6 a 10 veces el valor basal, y también va a disminuir el tiempo en el que un eritrocito puede madurar. Y aquí vean cómo está englobado todo este mecanismo fisiopatológico de la compensación de la anemia. Siempre el central o el protagonista principal de esta orquestación va a ser la hipoxia, y todos los efectos que ya comentamos, tanto a nivel de la producción de eritropoyetina y la maduración de células en la médula ósea. Vean aquí cómo la desviación de la curva de la hemoglobina a la derecha se va a desencadenar por
un aumento de los iones hidrogeniones, un aumento del 2,3-bifosfoglicerato, un aumento de la temperatura y un aumento de la presión de CO2, ¿sale? Y como pueden ver aquí, yo les puse un ejemplo de un paciente sano, un individuo normal y un paciente con anemia. Aquí, a pesar de que el paciente con anemia tenga una concentración mucho más baja de hemoglobina, por un aumento en el 2,3-bifosfoglicerato, este individuo va a lograr una misma saturación de oxígeno. ¿Por qué? Un individuo sano de una concentración de oxígeno arterial del 100% solamente va a ceder el 20% a los tejidos, más o menos una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Ahora bien, un individuo que tiene anemia, como yo aumenté la concentración de 2,3-bifosfoglicerato, en lugar de ceder el 20% que cedía un individuo sano, por un aumento en el 2,3-bifosfoglicerato, este hematíe pierde afinidad por hemoglobina y puede ceder hasta el 45% del oxígeno que está transportando. Entonces, este cambio de un 20% a un 45% sí que puede compensar la diferencia de que este individuo tenga una hemoglobina de 12 y este individuo tenga una hemoglobina de 8 y logren una misma saturación arterial de oxígeno en los tejidos, ¿vale? ¿Cómo yo estudio a mi paciente con anemia? Pues tengo que determinar si tiene hipoxia tisular, qué tanto está desencadenando mecanismos compensadores, y estos dos factores son muy importantes para determinar si mi paciente requiere una transfusión. Yo no voy a transfundir a todos los individuos que tienen anemia. Recuerden que la mejor transfusión es la que no se hace. Entonces yo siempre tengo que valerme de la clínica del paciente. Nunca voy a transfundir una cifra. Nunca voy a transfundir a un paciente porque tiene un número determinado de hemoglobina. Siempre tengo que evaluar valores fisiológicos y sobre todo van a ser estos desencadenantes de hipoxia tisular si es un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, que tiene una baja reserva metabólica, que va a ser sometido a cirugía, pues obviamente es un paciente que va a requerir de una transfusión. Un paciente, por ejemplo, compensado, como el que les comenté de un síndrome mielodisplásico de 10 años de evolución, hemoglobina de 8, sin ninguna sintomatología, obviamente no va a requerir una transfusión. La clínica también me puede ayudar a encontrar algunos datos clave que serían síntomas secundarios a la patología que desencadenó la anemia. Si el paciente me dice que es una paciente femenina que me dice que menstrua cada 15 días, bueno, ya puedo orientar la causa de mi anemia, es una deficiencia de hierro. Si es un paciente que me dice que se pone amarillo, que se infecta y que tiende a tener fiebre y ponerse amarillo y baja su hemoglobina, pues yo tengo que estar pensando en una anemia hemolítica, por ejemplo. Si es un paciente mayor a 70 años que se presenta con una anemia persistente, refractaria al tratamiento, pues ya estaré pensando, por ejemplo, en un síndrome mielodisplásico. Como les comentaba, pues el cuadro clínico en gran medida va a depender, uno, de los mecanismos compensatorios de la anemia y dos, de la etiología de la anemia. Puedo tener desde palidez cutánea, debilidad muscular, la taquicardia, alteraciones cognitivas, alteraciones gastrointestinales, alteraciones a nivel genitourinario, y esto nos puede ir orientando a la causa de nuestra anemia, ¿vale? Entonces, dentro del criterio etiopatogénico, entonces, ya para terminar y para redondear, vamos a clasificar a mis anemias como anemias en defecto en la producción, o anemias centrales o regenerativas, y anemias periféricas o anemias secundarias a destrucción o pérdidas, que son las regenerativas. Dentro del criterio morfológico, estas etiopatogénicas las puedo subdividir en macrocíticas, microcíticas y normocíticas, y de esta manera ir orientando la causa, ¿sale? Dentro de las anemias centrales, pues tendremos las cuantitativas y las cualitativas, que son por alteraciones en la célula madre, que pueden ser las aplasias medulares y los síndromes mielodisplásicos. Puedo tener anemias por infiltración medular, que son sobre todo aquellas que se producen porque tengo una enfermedad hematológica como una leucemia o un tumor infiltrando la médula ósea. Las que son por defectos en el metabolismo, ya comentamos las más importantes, que es la deficiencia de hierro y la deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. Dentro de las hemolíticas, que son anemias regenerativas o periféricas causadas por una destrucción, las más importantes van a ser las extracorpusculares. Tenemos a las inmunológicas, que son las anemias hemolíticas autoinmunes, que son las más frecuentes. Dentro de las intracorpusculares tenemos a las talasemias, a las enzimopatías,
etcétera. Dentro de si las queremos clasificar como macrocíticas, tenemos a las megaloblásticas y no megaloblásticas. Dentro de las anemias macrocíticas, pues las más comunes van a ser las megaloblásticas, que son la deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico, pero también en este grupo van a entrar los síndromes mielodisplásicos, las anemias hemolíticas con reticulocitosis, las anemias secundarias a hemorragia, el alcoholismo. Pacientes que tienen alcoholismo generalmente tienen macrocitosis, inclusive sin anemia. Pacientes con hipotiroidismo también pueden tener macrocitosis, entonces también tenerlas en cuenta. Las microcíticas ya dijimos principalmente dos. Deficiencia de hierro, que nos van a dar un RDW elevado, y las congénitas, que son sobre todo las talasemias, que nos van a dar un RDW normal. Y dentro de las normocíticas tendremos a la característica que es la anemia del trastorno crónico, las anemias hemolíticas o las que se producen por hemorragias agudas. Bien, ya como conclusiones y para finalizar, sé que es mucha información, este tema solo tenía la finalidad de hablar de generalidades de anemia, quise más o menos que se empaparan un poco de cada una de ellas, irlas orientando de acuerdo a la semiología de la biometría hemática, pero es importante destacar que la anemia pues no va a ser una patología exclusiva del hematólogo. Gran parte de las especialidades clínicas y quirúrgicas en algún momento se pueden enfrentar a un paciente con anemia y frecuentemente es un diagnóstico incidental. Nosotros como clínicos entonces, para abordar y estudiar adecuadamente una anemia, tenemos que determinar su agente etiológico para así poder indicar un tratamiento adecuado y comprobar una respuesta al tratamiento y también en algún momento instaurar medidas para evitar recidiva. De estos 4 puntos, probablemente, pues el que le toque a las demás especialidades, pues el abordaje, determinar la causa u orientar la causa y referirla de forma oportuna con un hematólogo para que de esta manera se dé un tratamiento oportuno y eficaz. ¿Y de qué depende este abordaje? De una anamnesis sistemática. Desde yo saber interpretar la biometría hemática, pero siempre recuerden que el mejor libro va a ser el paciente. Y siempre yo de una exploración física adecuada, de un interrogatorio físico, de un interrogatorio, perdón, adecuado, puedo obtener mucha más información que de un valor de laboratorio. Entonces siempre tomar en cuenta antecedentes familiares, comienzo de la sintomatología, que el paciente tenga pérdidas, que tenga datos de hemólisis, historia neurológica, historia dietética, eso también es muy importante porque muchas anemias van a ser carenciales, antecedentes quirúrgicos que a veces pasan inadvertidos y tenemos que también de forma sistemática detectar algún factor concomitante como insuficiencia renal, hepática o hipotiroidismo, ¿sale? Siempre tener una exploración clínica completa y al yo juntar estos 3 pilares, que es la anamnesis o el interrogatorio, la exploración física y un estudio analítico inicial, yo puedo entonces llegar a un diagnóstico correcto de mi anemia. Bien, pues esto es lo que yo tenía preparado para ustedes. Agradezco mucho su atención. Nuevamente agradezco la invitación a los organizadores de este segundo Congreso Internacional. Es un honor para mí poder compartir con colegas de distintos países nuestras experiencias y sobre todo en beneficio de pues todos los médicos en formación. Muchas gracias por todo. Agradecemos también a usted, doctor, por haberse dado tiempo y poder compartirnos su experiencia dentro de este plazo corto de tiempo, ya que sabemos que es un tema muy amplio y usted ha tratado de resumirlo de la mejor forma. No es sin más, doctor, agradecerle y, como no, que nos pueda dar un último mensaje y también recomendarnos sus redes sociales en el caso de que tengamos alguna inquietud. Claro que sí. Bien, pues como les comentaba, este tema es bastante esencial. Va a estar presente en nuestra práctica clínica diaria, no solamente de los médicos especialistas, desde los médicos generales pueden hacer un adecuado abordaje de la anemia, inclusive anemias como las deficiencias de hierro pueden ser tratadas por el médico de primer contacto. La clave es pues llegar al diagnóstico de una forma adecuada y en caso de no tener una respuesta esperada, pues referir al paciente con el especialista. Me pueden encontrar con mucho gusto en la página de Doctoralia. Mi página de internet es doctor-macedo-hematología.com y estoy abierto pues ante cualquier duda, sugerencia o comentario. Con gusto también aclararé cualquiera de sus sugerencias o comentarios.